En este segmento vamos a abordar cómo a partir de una serie de elementos que ha generado el gobierno colombiano, pues se ha comenzado a pensar la educación inclusiva en el país. De hecho, justamente ayer, si no estoy mal, se han conmemorado 4 años de la promulgación del decreto 1421 de 2017, que tiene que ver con todo este tema de la educación inclusiva. Marcela, abordemos un poco sobre la estructura, qué propone el decreto, qué es lo que busca y pues obviamente qué se espera que implementen las instituciones educativas de todo el país con respecto a lo que menciona el decreto. Sí, Giovanni, el decreto, en efecto, estamos cumpliendo 4 años, es un gran logro, primero de las organizaciones sociales que durante muchos años estuvieron trabajando por este decreto y que ya en el 2017 nos unimos un equipo muy importante con el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Discapacidad y el INSOR para sacar adelante un hito verdaderamente importante en la historia de la inclusión de Colombia. ¿Qué dice el decreto 1421? Lo que dice y obliga es que todos los niños deben estar incluidos en las aulas, en los espacios regulares, con pares de su misma edad. Y este es un punto bien importante porque otro de los problemas que tenemos en la educación inclusiva es el niño está ahí, pero el niño tiene 15 años y está con los niños de segundo. Lo vi en muchos colegios del país, es una cosa increíble, niños muy grandes con niños más pequeños. Esto también lo prohíbe el decreto, que esos son unos criterios importantes, que es el niño debe estar con pares de su misma edad y llevando los procesos de aprendizaje correspondientes a su misma edad. Entonces el decreto lo que hace es regular esto y decir, Colombia le apuesta a una educación inclusiva en el 100% para personas con discapacidad. Y digo personas porque no hablamos solamente de niños, niñas, sino también de jóvenes y de adultos. También tiene en cuenta la educación para adultos. Entonces, por un lado, estipula que se deben hacer todas las alcaldías unos planes de mejoramiento progresivos para ir insertándose a este mundo de la educación inclusiva. Esto fue un tema importante porque a veces sacamos leyes que se pide la regulación inmediata y sabemos que eso es imposible. Entonces fue un proceso y hoy ya estamos viendo resultados, digamos, después de 4 años uno ya viendo cómo, si bien todavía nos cuesta, ya saben que es una obligación, es decir, que no hay opción, que se tienen que subir en este tren de la educación inclusiva porque si no estamos afuera. Lo otro que pide es hacer planes también de mejoramiento, planes progresivos para los colegios, para que realicen todas las adaptaciones necesarias que tienen que hacer. Y formula 4 tipos de oferta en las escuelas. Una es la oferta general, que es la oferta en donde todos los niños en su gran mayoría deben estar, que es va al colegio más cercano a su casa, en el caso de los colegios públicos, y en el caso de los colegios privados, pues al colegio que los padres elijan. Eh, el colegio más cercano a su casa significa que no es que yo no estoy pidiendo si el rector quiere o no quiere aceptarme, es que el niño debe ir al colegio más cercano a su casa y hacer las adaptaciones. La segunda oferta es la oferta bilingüe bicultural. Este es aquí un pedacito importante para los que nos escuchan. La población sorda en un porcentaje, no todos, pero un gran porcentaje son bilingües, donde su primera lengua es la lengua de señas y la segunda el español. En ese sentido, lo que se identificó es que para generar buenos procesos de aprendizaje no basta con tener un intérprete dentro del aula, porque muchas veces el intérprete no entiende perfectamente todo lo que el profesor está diciendo, etcétera. Entonces se generan como un modelo de aulas paralelas dentro de los colegios, es decir, no estamos hablando necesariamente de colegios exclusivos para personas sordas. Dentro de los colegios, unas aulas en donde están las personas sordas con un proceso efectivo de aprendizaje en lengua de señas y el colegio se encargará de generar muchos otros espacios en que haya inclusión entre los estudiantes sordos y los oyentes. El tercero es la oferta hospitalaria o domiciliaria. Esto trata para aquellos niños que permanentemente o en un momento de su vida no pueden asistir al colegio por condiciones de salud, pero ellos deben seguir recibiendo su proceso de educación. Entonces hay que hacer las adaptaciones por parte del colegio, de los profesores, para que el niño siga recibiendo todo el proceso educativo en el hospital o en su casa según su condición de salud. Y la última es la educación para adultos, que fue uno de los grandes retos, como te decía, nos empezamos a encontrar un montón de adultos, chicos de 25 años graduándose de los colegios
y todo porque los seguimos tratando como niños. Nunca entendemos por qué. Entonces, un poco la apuesta acá es que también tenemos un reto. La analfabetización de las personas con discapacidad es casi 3 veces más que las personas con no discapacidad, es decir, tenemos un reto de alfabetización demasiado grande, y tiene que ver un poco con esto, con la subestimación de las posibilidades de las personas con discapacidad de aprender. Históricamente, ya no tanto, pero históricamente las hemos tenido. Y finalmente, ya después de que elegimos la oferta, estamos en el colegio, hay un cambio muy importante, y es que cada niño debe tener un PIAR, que es una sigla que son planes individuales de ajustes razonables. Esto es Ajá. un documentico que cada niño tiene, en donde yo digo cómo es el niño, qué le gusta, cómo aprende, me pongo unos objetivos pedagógicos, me pongo unos objetivos en integración, en interacción social, y hago unas recomendaciones y defino qué tiene que hacer cada quien. Es una cosa divina, yo siempre digo, lo deberían tener todos los niños, no solo los niños con discapacidad. Yo creo que a eso tendríamos que llegar, Ujú. porque un poco lo que te dice, listo, tenemos un reto acá en matemáticas, qué es lo que el niño sabe, qué tiene que hacer el profesor, qué tienen que hacer los compañeritos, qué tienen que hacer el colegio físicamente, qué tiene que hacer la familia. Es decir, aquí todos nos ponemos alrededor de que el niño tenga un proceso efectivo de aprendizaje, y también ahí es donde terminamos haciendo estos ajustes pequeños o no grandes, que en muchos casos, por ejemplo, cuando hay una silla de ruedas y hay niños que se encargan y se turnan. El compañerito el lunes es el que le ayuda a subir en una rampa, y no necesitamos hacer la rampa con todos los criterios. No significa que eso lo dejemos a un lado. El colegio debe Ajá. proyectar, solicitar a la alcaldía hacer las modificaciones, pero que es posible ya de un día para otro que los niños estén allí a través de esos PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables. Esos PIAR van acompañados de unas actas, de un seguimiento del niño, de tal forma que también si el niño cambia de ciudad, cambia de colegio, no volvamos a empezar el proceso. Entonces, ese PIAR es una carpeta que yo me llevo, y en el otro lado, ya conocemos el niño, ya sabemos en qué nivel va, qué le gusta, y arrancamos desde ahí, porque eso ha sido otro de los inconvenientes, ¿no? Un pequeño cambio en el niño en su proceso, volvemos atrás otra vez y volvemos a empezar, y eso pues no es lo adecuado. Ese decreto planteó, yo creo que unos cambios en el nivel nacional, que son qué tienen que hacer las alcaldías, qué tienen que hacer los colegios, qué tienen que hacer adentro del colegio, y que las familias, que es acompañar este proceso, y creo que es lo más útil, de manera siempre progresiva. Creo que fue la palabra que estuvo más allí. Por eso nunca tuvimos, digamos, una reacción ni oposición de los sectores ni de los colegios. La verdad es que nunca fue así, justamente porque les dijimos, sí, sabemos que esto es un proceso, pero es posible, y todos se han sumado. Aquí te cuento como experiencia personal, que estoy buscando colegios para una de mis hijas, y ha sido maravilloso ver cómo los colegios ya conocen del PIAR. Pues yo voy como una mamá común, pero me hablan del PIAR Ujú. y del proceso, y yo pues me da una emoción increíble, pero significa, nunca lo pregunté, nada, significa que está ya en su rango de obligación, que saben qué es lo que la ley implica, y esto es transformador. Digamos, claramente los colegios están en esa ruta, y los padres también debemos ayudar y apoyar en ese proceso, porque tampoco a veces entregamos el niño de responsabilidad del colegio, ¿no? Es un proceso conjunto que todos debemos acompañar. Perfecto. Marcela, una pregunta. En el marco de las clases que yo suelo dictar, tal vez uno de los grandes retos que tienen los docentes es justamente abordar ese PR, acercarse, darle la redacción, identificar los elementos claves. Bríndanos dos o tres consejos a los docentes sobre cómo acercarse a este documento que es tan importante en el marco de lo que tú mencionas del decreto 1421. Sí, el primero es hacer observación. Creo que lo primero que debe hacer el docente no es una cosa que hay que hacer de un día para otro. Incluso la misma norma establece el primer trimestre para darse el tiempo para realizar el PIAR. Entonces, lo primero es que, como cuando los investigadores se sientan así a ver
por horas y horas, eso es lo que hay que hacer, sentarse, ver el niño, verlo en diferentes contextos, verlo cuando está comiendo, verlo cuando está en el descanso, jugando con los niños, verlo en la clase de matemáticas, en la de música, es un proceso permanente de observación, creo que ese es el como consejo más importante. Observamos al niño. En un segundo momento conversamos con todos los que tienen interacción con el niño, la familia, eh, entendemos su historia, digamos, también es muy importante conocer su proceso de nacimiento, dónde vivió, con quién vive, cómo vive, cuál es su contexto, eh, su historia y si es posible conversar con el niño. Con todos es posible conversar, ¿no? Dentro de obviamente el rango de la edad, pero si son muy pequeños, pues encontraré la forma de ver qué es lo que le gusta, qué no le gusta en una poca conversación de observación. Y ya tercero, yo pongo los objetivos de aprendizaje que tendría regularmente, por ejemplo, para tercer grado, con esto que aprendí del niño. Y aquí identifico un poco dónde están los ajustes que yo debo hacer. Eh, ese, pero siempre hay que partir un poco de las posibilidades, de las virtudes de lo posible para llegar al otro y no al revés. Creo que ahí ha habido un reto importante de la educación con personas con discapacidad y es que partimos de la deficiencia y después todo se vuelve la deficiencia por culpa de, entonces el niño no, por esto no. Vamos a partir de las virtudes, entonces ya seguramente nos vamos a dar cuenta que el niño, por ejemplo, estos temas de hiperactividad hoy que se han vuelto tan comunes, cómo se comporta, cómo es en una clase de pronto que no es rígida, que no le toca estar sentado 30 minutos, que se puede parar, que se puede mover, vemos un proceso mejor de aprendizaje, pues seguramente esto, si lo veo en educación física o en otras áreas, lo puedo aplicar también a otras. Entonces, digamos, esos tres, para resumir, una observación, segundo, conocer su contexto, su historia. Y tercero, ya pongo de frente eso que conocí del niño a partir de sus virtudes y lo que espero según el nivel, la edad y el grado. Y allí ya puedo decir, listo, lo que tengo que ajustar es esto y definir cosas muy sencillas. Yo sé que para profesores que llevan mucho tiempo es difícil pensar que solamente un ruido pueda molestar al niño, pero el conocimiento, lo que conocemos del cerebro hoy es muchísimo más de lo que conocíamos hace unos años y eso no nos puede pues evitar saber que conocemos los cerebros, sabemos cómo aprende y cada vez tenemos que irnos modificando. Y eso seguramente pues le va a quitar, al principio parece una incomodidad para el profe, pero va a ser una maravilla cuando los niños ya ven que tienen un proceso de aprendizaje y que el problema no era el profesor, sino que a veces son pequeñas cosas que se pueden modificar para tener un proceso efectivo.